Hay ciertos hábitos que hacemos todos los días, cosas que parecen de lo más normales, inofensivas, pero que sin que nos demos cuenta van drenando nuestra energía mental. Nos quitan claridad. Son como pequeños saboteadores silenciosos que se meten en la rutina y, bueno, hacen de las suyas. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué de repente la mente se siente tan abrumada, tan agotada, sin que haya una razón obvia? Es esa sensación constante de fatiga, de desconexión, como si algo faltara. La respuesta, curiosamente, puede que esté escondida justo enfrente de nosotros. Y es que esta idea lo cambia todo. Los verdaderos culpables de ese agotamiento no suelen ser las grandes crisis, no, sino esas pequeñas acciones del día a día. Esas cositas que hacemos casi en automático y que sin querer van moldeando nuestro estado interior. Muy bien, entonces vamos a meternos de lleno en este tema. Vamos a analizar 5 de estos hábitos que, sin querer, pueden estar saboteando nuestra mente y nuestras emociones. Y ojo, porque el segundo es especialmente interesante. Es muy probable que le esté afectando a muchísima gente sin que siquiera lo noten. A ver, el primer hábito nace de nuestro entorno, ¿no? Vivimos en una era donde todo, absolutamente todo, compite por nuestra atención. Las notificaciones, los videos cortos, los mensajes. Este bombardeo constante tiene un efecto profundísimo en cómo funciona nuestro cerebro. Y lo más increíble es que no es una metáfora, es un cambio físico, real. Cada vez que saltamos de una cosa a otra sin terminar nada, el cerebro está, digamos, entrenando el músculo de la distracción. Y claro, con el tiempo, se vuelve cada vez más y más difícil parar y concentrarse de verdad en algo. Las consecuencias las vemos todos los días. Cuando el cerebro se acostumbra a ese ritmo frenético, las cosas simples, como comer en calma o tener una conversación, empiezan a parecer aburridas. Surge como un nerviosismo en el silencio, una necesidad de tener siempre algo que mirar o escuchar. Y esto no solo cansa, sino que deja una extraña sensación de vacío. Y ahora sí, llegamos al segundo hábito, el que les decía que es el que la mayoría pasa por alto. Tiene que ver con lo que escuchamos y cómo esa banda sonora personal va moldeando muy silenciosamente todo lo que sentimos y pensamos. Es una pregunta que vale la pena hacerse. A ver, ¿qué pasa cuando alguien se siente triste y pone una canción triste? Uno piensa, la música me acompaña, me entiende. Pero, ¿y si en realidad lo que está haciendo es reforzar ese estado, alimentarlo, hacer que dure más tiempo? Y el punto clave es que esto va mucho más allá de la tristeza. Pasa lo mismo con canciones que repiten una y otra vez que no se puede confiar en nadie, que el amor es una mentira o que el mundo es un desastre. Cuanto más se escuchan esos mensajes, más se empieza a ver la vida a través de ese filtro, ¿se entiende? La mente al final se adapta a lo que le damos. Esta necesidad constante de estímulos nos lleva directito al tercer hábito, el pánico a los momentos de vacío. Es que parece que aburrirse está prohibido. En cuanto hay un segundo de silencio, en la fila del súper, esperando el bus, la reacción inmediata es sacar el teléfono, poner lo que sea, con tal de no quedarse a solas con los propios pensamientos. Es que esa es la creencia general, ¿no? El aburrimiento tiene muy mala fama. Lo vemos como un problema, como algo negativo que hay que evitar a toda costa. Pero, ¿y si esa idea estuviera completamente al revés? Y aquí es donde la perspectiva da un giro de 180 grados. El aburrimiento no es el enemigo. De hecho, es una necesidad de nuestra mente. Es en esos espacios, en esos momentos sin estímulos, donde el cerebro por fin tiene la oportunidad de procesar todo, de descansar, de reordenarse. Entonces, el proceso es súper simple pero muy poderoso. Primero, hay que permitirse sentir ese aburrimiento, sin miedo. Al hacerlo, la mente, solita, empieza a bajar el ritmo, se limpia del exceso de información. Y es justo ahí, en ese espacio que se crea, donde de repente empiezan a volver la claridad, las ideas genuinas y hasta las ganas de hacer cosas con más sentido. Y la forma en que solemos llenar ese vacío nos lleva derechito al cuarto hábito, que tiene que ver con el tipo de información que consumimos. El problema no es ver un video corto de vez en cuando, para nada. El problema es cuando esa se convierte en nuestra dieta principal, casi sin darnos cuenta. Este término, obesidad mental, lo describe a la perfección. La mente se satura de ruido, de pedacitos de información que no tienen conexión entre sí. Y esto crea una paradoja rarísima.
la sensación de saber un poquito de todo, pero al mismo tiempo no saber nada en profundidad. Es como tener la mente llena, pero no nutrida. Y claro, la consecuencia es directa. El cerebro se acostumbra a esa recompensa fácil, superficial, inmediata. Y por eso cada vez cuesta más hacer cosas que sí requieren un esfuerzo y una atención real, como leer un libro completo, escuchar a alguien sin interrumpir o terminar un proyecto que lleva tiempo. Y finalmente, llegamos al quinto hábito silencioso, que tiene que ver con nuestra dieta emocional, o sea, la exposición constante a contenido negativo. Y aquí entra de todo: noticias sobre tragedias, discusiones en redes sociales, chismes, críticas. Un tipo de consumo que moldea nuestro estado de ánimo de una forma potentísima. Aquí está la clave biológica del asunto. Cuando la mente se expone constantemente a contenido amenazante, el sistema nervioso reacciona como si el peligro fuera real, como si nos estuviera pasando a nosotros. La verdad es que no hace una gran distinción. La conexión es total. Ese bombardeo de información negativa activa el sistema nervioso, lo tensa, lo agota, y poco a poco, sin saber por qué, una persona se puede empezar a sentir más irritable, con más miedo o ansiedad, como si viera el mundo a través de un filtro de desconfianza. Bueno, después de revisar todos estos hábitos, la pregunta es inevitable: ¿y cuál es la solución? A veces pensamos que el problema es falta de disciplina o de motivación, pero muchas veces el problema es más simple. El entorno está lleno de estos hábitos que nos desconectan. Hagamos un repaso rápido. La distracción constante, la banda sonora que nos hunde, el miedo al silencio, la obesidad mental y la dieta negativa. Cada uno por sí solo tiene su impacto, pero cuando se juntan día tras día, su efecto acumulativo es lo que de verdad puede apagar la mente por dentro. Y esta frase lo resume todo a la perfección. Al final del día, todos estos hábitos lo que hacen es llenar la mente de ruido. Y con tanto ruido, se vuelve imposible escuchar esa voz interior, la intuición, la calma, lo que de verdad importa. Pero, y esta es la buena noticia, no se necesita un cambio radical de vida. La solución empieza con un paso mucho más pequeño, pero súper poderoso. Empezar a observar con más conciencia y a elegir con más intención qué dejamos entrar en nuestro espacio mental. Así que la reflexión final podría ser esta: cada pequeño cambio en lo que consumimos, sea información, música o silencios, transforma cómo nos sentimos, cómo pensamos y lo que podemos construir. Es desde ahí, desde esa pequeña pausa consciente, donde todo puede empezar a cobrar sentido de nuevo.